Pues, Abosise, buenas noches a todos los seguidores de Gigi. Hoy haremos un video hablando sobre la capacidad de adaptación que tiene la religión tradicional africana, la evolución. Muchas personas tienen la costumbre de decir que nosotros los que practicamos esta religión tradicional somos personas que es un Ifá nuevo o que es un culto de Orisha nuevo, que lo antiguo es lo que está en nuestros países de base. Por ejemplo, en Cuba la santería, el candomblé en Brasil, en los demás países de Latinoamérica, el umbanda, el quimbanda, etc. Bueno, realmente lo nuevo es la santería de Cuba, el candomblé, el umbanda y el quimbanda. Tenemos que recordar que todas estas tradiciones tienen un origen común, África, y que llegaron a Nigeria porque fueron traídos por los ancestros de nosotros a las diferentes regiones que llegaron como esclavos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. No hay un Ifá tradicional que sea nuevo. Todo lo que sea relativo al Ifá tradicional es lo más antiguo. Y lo más nuevo es la santería afrocubana y las demás tendencias que les platiqué hace unos minutos. Entonces, siguiendo el tópico, quisiera hablar sobre algunas canciones que se cantan en Cuba. Quizás desarrollemos estos temas, ¿no? Si le dan suficiente like o compartir, seguiremos tocando este tema más adelante. Recordar que nuestros videos son puramente orientadores y sobre todas las cosas no es para entrar en polémica con ninguna persona. Ya le digo, hemos tenido estas experiencias. Recuerdo que en uno de nuestros videos nos comentaron de que preferían a los babalaos viejos como hacían las cosas a la antigua, que nosotros los más jóvenes, los nuevos, traemos muchos cambios. No. Vuelvo y les repito, los que ustedes conocen como babalaos viejos de hace 20, 30, 40 años, que dicho sea de paso, yo tengo más de 20 años iniciado en IFA, porque me inicié muy joven. Y bueno, ahorita mismo tengo 44 años cuando hago este video. Una experiencia de una persona de 20, 30, 40 años no la puedes comparar con una tradición que tiene miles de años antes del año cero. Entonces, el IFA tradicional es muy antiguo y data sobre esas fechas. Entonces, vuelvo y les repito, no tiene comparación. Entonces, por favor, usted es libre de profesar la religión que desea, la tradición que desea, si quiere ser afrocubano, practicar candomblé, vodú o umbanda. Pero todas esas tradiciones, vuelvo y les repito, son nuevas, son más modernas. Las tradiciones antiguas es precisamente cuando hacemos referencia al Ixexé. ¿Está bien? Entonces, Miguel Feble, Tata Itán, Emilio Herrera, en fin, todos esos babalaos, a ver si sigo recordando, Hilario Babón, Ramoncito Feble, Bernabé Menocal, Isidro Somodevilla, en fin, todos fueron grandes, Guillermo Castro, todos fueron grandes babalaos. Fueron grandes babalaos, como también hubieron grandes oloristas como Bandimei, como Ferminita Gómez, en fin, hubieron grandes oloristas, grandes babalaos en Cuba, pero repito, todos estos son más nuevos, más recientes. Entonces, volviendo al tema,
volviendo al tema que nos compete, Pedrito Policía, me acuerdo del nombre de grandes jugadores reconocidos en Cuba y grandes olorillas. Félix Cancio López, en fin, que en paz, que Olodumare Sunreo, así se dice, que descansen en paz, que Olodumare los acoja. Entonces, volviendo al tema, quisiera hacer un canto, una canción que se hace con mucha frecuencia en el IFA afrocubano, el IFA más nuevo afrocubano, que para que ustedes sepan cuál es el origen, porque se canta mucho en el IFA afrocubano, pero estoy seguro que no saben cuál es el origen de este canto. Así que se los comparto. En Cuba tienen la tendencia a cantar a Orumila Ifá, Tarucuta, Babarucuta, Oyoni de Orumila, Babarucuta, repito, Tarucuta, Babarucuta, Oyoni de Orumila, Babarucuta. Entonces, ese es un canto que tiene una historia muy bonita y vamos a hacérsela a posteriori. Pero antes, quisiera, para que ustedes vean que las tradiciones con el tiempo, con los años, los cantos van cambiando, van modificándose. Porque, repito, la tradición yoruba es muy maleable y ahora es que se está empezando a escribir, pero antiguamente no se hacía. Entonces, como es de transmisión oral, principalmente el aprendizaje, eso trae que con el tiempo los seres humanos modifiquen un poco más esto. Entonces, yo le voy a poner un canto ahorita que no es de mi linaje, que es de otro linaje. Recordar que mi linaje en especial es de Ileife. Yo practico el Ifá de Oquetache, el Ifá auténtica Urmila. No quiero decir que los demás Ifá estén bien, mal o regular. Cada Ifá es Ifá y cada cual tiene su propia práctica. Pero todo, absolutamente todo, con lo relativo a Ifá, nace precisamente de Ileife, porque esa es la fuente de Ifá y del culto de Oya y de los orillas en general. Eso es importante que el que vea este video lo entienda. Entonces, el Arabae está en Ileife, que es el líder de Ifá en el mundial. Entonces, el Ifá más antiguo y más puro es el que se practica ahí porque él es descendiente de sangre orúmila. Entonces, ese es el Ifá original que se fue extendiendo a otras regiones como Chocó, Boyó y Badam, etcétera, etcétera, hasta que llegó a nuestros países aquí en Latinoamérica. Entonces, con toda esa evolución, por supuesto, Ifá fue cambiando, fue evolucionando porque las personas le fueron añadiendo o quitando cosas. Entonces, esta que le voy a poner ahora es una versión de otro linaje, un tanto más moderna. Y después le voy a decir, yo personalmente le voy a cantar la canción original, la más antigua, como se hace en Oquetache, según enseñó o dejó lo dejó Urmila para nosotros. Entonces, bueno, ya ahorita le canté como se canta en Cuba, como lo aprendieron los descendientes afrocubanos o los practicantes afrocubanos, porque bueno, realmente no todos son practicantes en Cuba, no necesariamente son negros, hay personas de diferentes color de piel. Entonces vamos a decir, los descendientes de la práctica afrocubana la cantan como hace un rato la dije. Entonces ahora este otro linaje, diferente al mío, más nuevo, porque recordar que todos los linajes de Ifá nacieron al final de Ileife. Entonces, aquí los dejo para que ustedes disfruten este canto.
Bueno, realmente me parece que lo voy a desilusionar un poco porque no me sale la canción completa, no sé por qué. Eh, Me hubiera gustado que ustedes la escucharan completa, pero no sé por qué no me sale acá de este teléfono la canción completa. Eh, entonces, bueno, él dice o sigue diciendo Itaruku ta, o yo. Entonces por ahí sigue diciendo Itaruku ta. Fíjense que ya se oye un poquito diferente a la versión afrocubana. Entonces vamos a la fuente. Vamos entonces a hablar sobre la fuente e Ileife. ¿Cómo dirían Ileife? Ese mismo canto. Eh, Itaruku la Itaruku, Itaruku la Itaruku, Itaruku la ta, Adifanfun Iba, Tinsauro de Oyo, Ibarula, Ibaruka, Omoda Eni Onibao, Ibarula, Ibaruka, Omoda Eni Onibao. Bueno, ese eh, Yosoko, así como nosotros lo diríamos en Ife, es precisamente del Odu Ifa, porque se escribe O-D-U, se puede añadir N, pero se dice Odu, Odu Ifa, igual que se escribe I-T-A-N, otro ejemplo, Itan, pero se dice Ita, se escribe Otin, O-T-I-N, pero se dice Oti, la bebida alcohólica, esa N es muda, no suena. Entonces, el Odu Ifa Hiroshi Meiji nos enseña que Itaruku Lau Itaruku es sacerdote de Itaruku, es decir, el sacerdote tenía el mismo nombre de la ciudad de Itaruku. Itaruku Lau Itaruku y Fanfun Iba le hizo la adivinación, lo profetizaba para el tiempo. Iba hace referencia al tiempo. Fíjense, todo es un problema de tono. Yoruba es un idioma que a nosotros los occidentales nos cuesta muchísimo trabajo porque se va de nuestro contexto. Miren, para que ustedes me entiendan, los países que están cercanos conservan un idioma muy parecido y por ende es muy fácil aprendérselo. Por ejemplo, los idiomas que son derivados del latín, es más fácil que uno que habla español hasta cierto punto se lo pueda eh, aprender, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo. Eh, el portugués. Portugal está relativamente cerca de Italia, ¿verdad? Y está relativamente cerca de España. Entonces, esos tres idiomas comparten palabras muy similares. Entonces, por ejemplo, los asiáticos, su idioma, el chino, el japonés, es diferente, pero asiático al fin, el japonés le sería más fácil aprender chino y viceversa. Entonces pasa lo mismo, el continente africano, el que vive en el continente africano, le es más fácil aprender un idioma que sea de su propio origen. Entonces, en Nigeria se dice que hay más de 40 idiomas diferentes. Por ejemplo, los Delta hablan de una manera en Nigeria, los Igbo tienen otro idioma, los Hausa tienen otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a nosotros los latinos nos cuesta tanto trabajo aprender el Yoruba. Entonces, Yoruba vamos a hablar, al punto que quería quedar, es que es muy tonal y el español no es tonal, no tiene esos tres tonos. El Yoruba tiene tono alto, medio y bajo. Entonces, un tono te cambia completamente una palabra. Entonces, Iba puede ser la calabaza, ¿verdad? Iba, la calabaza, pero cuando yo digo Iba, prefiero el tiempo. Y si le vuelvo a cambiar el tono, me puedo referir al número 20. Entonces, fíjense qué complicado.
Entonces, cuando yo digo, en este caso me estoy refiriendo al tiempo, no a la calabaza o a la jícara, como conocen en Cuba, o ni al número 20, porque tendría que cambiar el tono. Por eso es que yo digo, y va refiriéndome al tiempo. Pues repito, como se dice ese canto, digo, como ese yosoku, porque es un verso con el canto. Itaruku la itaruku, itaruku la itaruku, itaruku ta, di fanfun y va, tinsauro de oyo, se le hizo adivinación o se lo profetizaba para el tiempo, ¿verdad? Cuando iba en un viaje espiritual al pueblo de Oyo, es decir, un lado de Ife, Orúmila mismo, quizás fue Orúmila, realmente no, el verso no especifica muy bien, iba de salir de Ife al pueblo de Oyo, ¿verdad? A hacer trabajo espiritual en Oyo. Y barula y baruka, omodaini onibao y barula y baruka, omodaini onibao y barula. Hizo sacrificio o sacrificó Kimbombo. Y la es Kimbombo. Rula y Barula cuando era el tiempo de sacrificar Kimbombo o cuando sacrificó Kimbombo. Y Baruka, berenjena, sacrificó berenjena. Yo he venido a este mundo, mo quiere decir yo. He venido a este mundo para tener éxito. Es mi tiempo de tener éxito en este mundo. Es lo que yo estaba diciendo ahorita en Yoruba. Sucede que Babalawo, realmente, vuelvo y le repito, no dice si fue Orúmila o fue un Babalawo, el verso, porque le dice la traducción literal. Fue en Hirosumei, fue por adivinación, los adivineros. Itaruku le hicieron adivinación en el pueblo de Itaruku. Los adivinos de Itaruku le hicieron adivinación en el pueblo de Itaruku y le dijeron que sacrificara quimbombo, berenjena, en fin, y otros materiales, pero principal que no le puede faltar aquí en este verso para cuando ustedes lo quieran hacer es el quimbombo y la berenjena. Cuando la persona iba de viaje, cuando iba al pueblo yo, entonces es decir, este verso sería muy bueno para alguien que vaya a viajar, que ustedes le van a ir a su mail, bueno, pudieran hacer este tipo de sacrificio con este tipo de verso. Entonces, como bien les decía, se le hizo sacrificio y cuando llega al pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba súper mal, el alafín de Dios estaba mal, todo estaba mal. La economía del pueblo estaba súper mal. Entonces los habitantes iban a ver a este sacerdote, pero como no tenían dinero, poco le podían traer. Y entonces él empezó a ayudar al pueblo de Dios, al alafín, etcétera, etcétera. Y el alafín de Dios y el pueblo de Dios empezó a prosperar. Y empezó a cambiarle la vida después que este sacerdote, que vino de Ife, al pueblo de Dios, empezó a mejorar la vida del pueblo en general. Pero ese sacerdote vivía en una cabaña, en el campo, y entonces como las cosas, cuando él había llegado a Dios, estaban tan mal, él no tenía dinero ni para él mismo, y entonces tuvo que empezar a sembrar su propia comida, y su ropa estaba mal, eran puros harapos, precisamente porque los clientes que tenían eran pobres. Y entonces él de alguna manera u otra hizo este canto diciendo cuándo será mi tiempo, ¿no? Pidiéndole a los dumares, ¿no? Cuándo será mi momento para prosperar, porque yo no, por eso es que habla del tiempo, porque la verdad que me ha ido mal y yo me hice adivinación con los babalaos Itaruku, en el pueblo Itaruku, ese en Ife, antes de venir acá y aún así las cosas me van mal, no entiendo por qué me van mal, decía el sacerdote, ¿no? Entonces el rey se acordó del sacerdote que lo había ayudado con el paso del tiempo y mandó a las personas del pueblo con todo tipo de cosas para decirle que regresara al palacio, que era hora de que él fuera el sacerdote del rey. Recuerden que en Yorubalandia los reyes tienen sus propios sacerdotes. Por ejemplo, los Nidire Ife
El sacerdote principal de él es el Arabay, junto con los 16, realmente son los 16, los Oloddu Eridilogun son Oloddu Eridilogun, así se dice, o los poseedores de los 16 Odu, son los que le hacen las actividades al Oni. Por ahí hablaba un ignorante, ¿no? Vamos a llamar, bueno, no vamos a ofender, porque es feo, nosotros somos sacerdotes y tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Pero bueno, hay veces que a uno le hierve un poco la sangre, porque la gente habla cosas sin saber. En Yorubalandia hay reyes que no están iniciados en Ifa, pero en el caso de mi linaje, para ser Oni de Ife, usted tiene que estar iniciado en Ifa. Antiguamente en Yorubalandia, en cualquier tierra, para tú ser rey, tenías que iniciarte en Ifa. Recuerden que la tradición de Ife es muy antigua, entonces en Ile Ife, en específico, no hay manera de usted ser rey Oni sin estar iniciado en Ifa. Entonces, ese Ifa de rey, el Ifa Odu de rey, es atendido por el Arabay y el resto de los Oloddu Eridilogun. Entonces, es así. En otras tierras, como hay mucha influencia del musulmán, del cristianismo, etcétera, etcétera, muchas veces los reyes no se inician en el ICC para poder estar libre a cualquiera a que venga un amir, por ejemplo, de los musulmanes, un jefe musulmán, y no le cause contradicción desde el punto de vista político. Entonces, realmente para otros, o un cristiano, les conviene no iniciarse en ICC para poder estar libre a cualquier diálogo político, cualquier tipo de situación administrativa. Recordar que el rey es una figura lo más alto de la aristocracia y no tiene nada que ver o directamente con los cultos ICC necesariamente. No tiene por qué tomar ninguna determinación en ese sentido. Entonces, vamos y repetimos. El Alafín de Dios quería que este personaje, este Babalawo, fuera su propio Babalawo. Entonces lo manda a buscar porque las cosas le habían ido bien después de las adivinaciones hechas con él. Y entonces cuando llega a donde está este señor, que los miembros del pueblo le dicen, mira, te está llamando, ya llegó tu tiempo. Te está llamando el Alafín Doyo para que tú le sirvas a él como sacerdote, que seas el sacerdote de su corte. Y entonces él se puso más contento, pero le dije, me da pena, pero ¿cómo yo voy a llegar a donde está el Alafín con esta ropa tan deteriorada? Entonces le dice, ya el Alafín y nosotros pensamos en eso. Entonces aquí tienes tus ropas nuevas, aquí tienes tus caballos, aquí tienes toda tu nueva indumentaria. Entonces así de esa manera él marchó al pueblo ya directamente de Oyo, porque él vivía afuera, en las afueras de Oyo, al palacio, y a partir de ahí él comenzó a servirle al Alafín como sacerdote de Ifa, y de esta manera su vida cambió. ¿Cuál es la enseñanza de este Ifa? Es que ustedes no se pueden desesperar. Dice, cuando Ifa les diga una cosa y se haga sacrificio, porque es muy importante siempre hacer el sacrificio que Ifa nos marca. Es preferible no consultar Ifa a consultar Ifa y no hacer el sacrificio. Entonces, cuando Ifa le marca un sacrificio, más tarde o más temprano, puede pasar 6 meses, puede pasar un año, puede pasar 10 años, puede pasar mucho tiempo, como en este caso de este personaje que se la vio en harapos prácticamente sembrando su propia comida, a pesar de haber hecho ese sacrificio en Ife antes de venir para Oyo, pero al final él vio los resultados de su sacrificio. No hay un sacrificio que usted vaya a hacer que en vano con Ifa. Siempre, más tarde o más temprano, usted va a tener un tiempo para ver los resultados de ese sacrificio. Entonces no se puede desesperar. Eso es lo que nos enseña este canto de Ifa. Yo no sé editar video, me disculpan. La canción fuera de nuestro linaje, del linaje de Ife, realmente la pusieron muchísimo más bonita. Me hubiera querido que lo hubieran escuchado completamente, pero bueno, Olodumare nos da bendiciones de muchas cosas y otras no. Entonces en mi caso
no soy muy bueno con la tecnología. Por eso es que yo no cargo mucho mis videos con imágenes o no lo edito. Pero bueno, en algún momento determinado ya veremos cómo haremos esto mejor. Bueno, lo importante es que le hemos transmitirle esta enseñanza para todos, decirle que IFA no tiene deuda con nadie y que cuando usted haga un época, un buen sacerdote de IFA, van a haber resultados. Vuelvo y repito, un buen sacerdote de IFA, porque por ahí hay muchas personas que desgraciadamente estafan, engañan, otros dicen ser buenos sacerdotes y son fingidores de conducta, tan desalineados con IFA, tan desalineados con ETA o tan desalineados con Hecho y lo que son un verdadero desastre. Entonces, cuando usted vea un sacerdote que sea un desastre, que tenga su vida hecho un desastre, que todo el mundo hable más de él, que todo el mundo diga que no sirve, pues aléjese, no es el mejor consejo, porque eso es lo que va a traer a su vida. Así de sencillo. Está bien, pero si usted va por adivinación con buen sacerdote de IFA, y IFA le marca Epo más tarde o más temprano, se puede demorar un poco más, un poco menos, pero va a ver siempre los resultados. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya las personas que viven en Cuba, los practicantes, o bueno, los que viven en el occidente también, en cualquier parte del occidente que practiquen el IFA afrocubano, ya saben cuál es el origen de esa canción y por qué la cantan y de qué Oudou IFA es. ¿Está bien? Entonces, espero haber aportado un granito más de arena. Por lo demás, el aboru, el abo, el abosise, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Y que la bendición de Ifá y Olotumare estén con ustedes. Asheo.